Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la obra de Takato Yamamoto. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez, les agradezco que me están acompañando. Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante, muy especial, es el japonés Takato Yamamoto. Takato Yamamoto es un cartelista e ilustrador nacido en Akita en 1960. Y es interesante porque inicialmente yo pensé que iba a ser más simple presentarlo y presentar su trabajo. Sin embargo, tiene un montón de referencias y me clavé con las referencias. Entonces estructuré un video muy interesante que espero que sea muy interesante para todos ustedes. Y antes que nada, les voy a decir que para la gente, digamos, estéticamente sensible al horror, aunque sea en ilustración, teniendo en cuenta que no todos hacen la diferencia entre la representación y la realidad. Entonces, pues a la gente sensible, no es un video para ustedes, o véanlo con precaución. Y también para los niños, está no hay desnudos, bueno, sí hay desnudos, pero no hay tampoco nada fuera de lo que pues acostumbramos a ver, ¿no? Entonces, para que no se espanten, pero que lo manejen con precaución. Muy bien, adelante. Hablemos primero sobre Japón. Japón, y para comenzar, pues por supuesto que es una sociedad muy compleja, muy compleja, porque tienen, pues son sociedades muy antiguas. Entonces, inicialmente quiero hablar sobre los emperadores. Todavía tienen emperador, o sea, todavía tienen este sistema, a la par del democrático, digamos que es el presidencial que todos conocemos. Y cada emperador define una especie de era, le llaman eras a todo el tiempo que gobierna en lo que sea que tenga que hacer el emperador en Japón. Entonces, la era Showa, por ejemplo, va de 1926 a 1989. La era a la que pertenece Yamamoto es la siguiente, del 89 al 2019. Es el emperador Akihito, el que acaba de ceder, no sé, supongo que se murió. Y le toca a la era Reiwa por el emperador Naruhito, que es su hijo, del 2019 a la fecha. No podemos hablar de esa era porque, pues obviamente no ha pasado y básicamente es pura pandemia lo que hemos tenido de representatividad o lo que han tenido los japoneses, ¿no? Entonces, vamos a hablar al respecto. A ver, comenzamos. La era anterior, que es la Showa, de 1926 a 1989, esto se los explico porque es muy interesante para entender el contexto, tiene que ver con aquella época que Japón vivió y con los sucesos que ocurrieron durante ese periodo de tiempo. Tenemos a Pearl Harbor, por supuesto, con los kamikazes, tenemos las bombas atómicas que pues explotaron en Hiroshima y en Nagasaki. Esto, por supuesto, moldea también un entendimiento y una percepción de la realidad. Tenemos a personajes como Akira Kurosawa, uno de los más famosos directores de cine japonés, y es realmente un prodigio del cine. Y entre ellos, una de mis películas favoritas, si no mi favorita de todas, que es Los sueños de Akira Kurosawa, se los recomiendo muchísimo. Es una serie de 8 sueños, son, por decirlo así, 8 cuentos cortos, en donde aborda la locura. Hay un episodio específicamente en donde este personaje japonés se mete, está en una exhibición, supongo que en Ámsterdam, viendo cuadros de Van Gogh, o posiblemente sea una itinerancia de Van Gogh en Asia, en Japón. El punto es que está viendo los cuadros y de pronto de tanta contemplación se llega a meter a los cuadros. Va navegando entre ellos, va transitando estos paisajes pictóricos que en una especie de montaje muy creativo logran generar esta idea de inmersión fantástica del personaje. Y finalmente termina entrevistando a Van Gogh
para preguntándole algunas cosas. Es muy interesante. Hay otros sueños que hablan de la guerra y de los horrores de la guerra. Por supuesto, estamos hablando de un periodo de tiempo, la, de la era Showa, en donde se necesitaba, bueno, se promovía a un Japón fuerte, a un japonés macho en un entendimiento contemporáneo, y una población fortalecida que se vio mermada por la guerra. Entonces también eso influyó, por supuesto, en las diferentes expresiones del arte. Tenemos un fotógrafo, Nobuyoshi Araki, que trabajaba mucho el shibari, que es lo que le llaman el arte de atar para la relación sexual. Obviamente es generacional, no es actual, pero bueno, es parte de ese tiempo. Tenemos a Osamu Tezuka, que es le llaman el dios del manga, y fue el que pues, inició y generó estos personajes, Astro Boy y otros más que algunos reconocerán. Creo que este es Astro Boy, este pequeñín de aquí, y otros más, ¿no? Entonces, este es el contexto de la era Showa. Haruki Murakami ya le corresponde a la siguiente era, que sería la era Heisei. Y esta era, que es la que pues le corresponde al emperador Akihito, que va de 1989 al 2019, o sea, es por decirlo, es la que pues la que hemos conocido, la que Japón ha exportado al mundo entero. El Heisei no se llama como Showa, por ejemplo, el anterior derivaba su nombre del emperador. Esta era deriva su nombre de otros del lenguaje en donde significa lograr la paz. Por supuesto, Japón renuncia a tener un ejército y se convierte en un país pues teóricamente pacífico, y la era no se llama Akihito, sino se llama Heisei, que significa lograr la paz. Entonces sus representaciones son digamos como demostrativas de este nuevo espíritu que se quiere promover a nivel global. Entre ellos está el multicandidateado Haruki Murakami, que pues también es mi autor favorito del asiático, por lo menos. Sábato sería el latinoamericano. Y Haruki Murakami tiene Kafka en la orilla. También aprovecho esto para aconsejarles. Es una lectura increíble, increíble, me encanta. Bien, tenemos también en esta era, que ya nos es mucho más familiar, a Miyazaki Hayao, que es pues el del viaje de Chihiro y el de muchos otros de Estudio Ghibli, me parece. Y tiene espectaculares animaciones. Street Fighter, esto lo estoy mencionando para dar un contexto general, pero también para que vean más o menos cuáles han sido los fuertes, ¿no? Y algunas representaciones. Los videojuegos han formado parte del imaginario colectivo, y eso también ha generado una representación de japonesa a lo global, de más extravagante, de los idols, de los grupos estos que se promovían, y de las distintas tribus urbanas también. Muy bien, voy a seguir contextualizando rápidamente sobre el arte ukiyo. Esta pieza se llama La Gran Ola de Kanagawa, es del siglo XIX, de 1830, más de uno la debe conocer. La hizo Katsushika Hokusai, se la reconoce mucho más por Hokusai, los grabados Hokusai, que eran grabados que se hacían sobre madera, y que como es una versión del grabado muy antigua, en donde se trabajan las maderas por diferentes colores. Entonces, una sola pieza como la que ven en pantalla podría tener 15, 30
maderas que son una suerte de esténciles, digamos. Bueno, el esténcil es un agujero, en este caso no, es un relieve que se entinta y se imprime por presión, se imprime sobre un papel. Entonces, en un papel tendríamos impreso el fondo, en el siguiente papel tendríamos impresos los azules claros, en el siguiente los azules oscuros, en el siguiente, en el final, por reducirlo, los colores de las barcas, y en el último las líneas que van a perimetrar todo. Entonces, de esa manera se desarrollan 15 pasos para generar una impresión y se hacen tirajes de muchas impresiones. Esto permitió a a las personas que pudieran obtener obras que no fueran únicas, porque por ser únicas eran muy costosas. En todo caso, se distribuye el costo entre el número de impresiones del tiraje. Y a este tipo de obra y de grabado se lo conoce como ukiyo-e. Entonces, el ukiyo-e tiene esta particularidad. Son grabados realizados se llama silografía cuando se trabaja con madera. Es esta técnica en grabado sobre madera. Y fue muy popular entre los siglos XVII y el siglo XX. Ahora sí, entrando a la obra ya finalmente de este autor, vemos la misma técnica. Por eso es que era necesario hacer primero toda esta contextualización. ¿Por qué? Porque la técnica que utiliza también es ukiyo-e. Sin embargo, ukiyo-e contemporaneizada se llama ukiyo-e pop, que sería como un neo ukiyo-e, digamos. También podría, digamos, denominarse así, construirse así, pero no. El término que se instituyó fue ukiyo-e pop, a los cuales pertenecen muchos otros artistas, pero bueno, no vamos a hablar de ellos tanto, sino de el que nos corresponde ahora, de Takato Yamamoto nada más. Por lo tanto, las piezas que ven fueron impresas sobre papel a partir de la yuxtaposición de múltiples impresiones individuales hechas en madera. Entonces todos los verdes le corresponderán a una. Es una versión muy antigua del offset, ¿no? Que luego generó en el offset. Los temas con los que trabaja Takato son el amor, la culpa, la oscuridad, el erotismo, la inocencia, la pesadilla, el terror. Van a ver paisajes que son más que todo escenas surreales. Bueno, surreales me refiero oníricas, llamémosle oníricas, porque remiten a los sueños, no a un mundo al que estamos acostumbrados, que funcione con nuestras leyes y que sea lógico. Esto es absurdo. Sin embargo, tiene también otras referencias. ¿Cuáles son esas referencias? Enseguida se las comento. Poco a poco. Algunos fondos son planos y las imágenes siempre están perimetradas por estas líneas de contorno que le corresponden al estilo, ¿no? del grabado Urillo. Ukiyo. Perdón. Tengo muchas imágenes de él, entonces los vamos a pasar poco a poco. Hay referencias, esta es una introducción no tan ruda, digo no tan ruda, ya luego se pone un poquito más, pero es una introducción. Trabaja con estas imágenes estilizadas y un tanto andróginas, tanto de varones como de, bueno, varones y mujeres, y trabaja también con elementos de gore. Más adelante les voy a explicar al respecto en qué grupo se inserta Yamamoto. Cuando me refiero a andróginos es por ejemplo esto, ¿no? Es como los caballeros del zodiaco, digamos que si tuvieran senos serían perfectamente confundidos con mujeres. Entonces si uno tapa
el seno de la persona, pues inmediatamente uno creería que la ilustración está representando a una mujer, ¿no? Entonces estas versiones idealizadas de lo andrógino también son una parte del statement del artista. Finalmente, la elegancia con la que presenta muchas piezas. Por una parte, podríamos hablar de saturación de texturas, como vemos en esta. Saturación de texturas, me refiero a la textura del atavío, del ropaje, diferentes calidades de textura, de las telas. El mismo contorno hace que las cosas sean doblemente confirmadas sobre la superficie. Tiene texturas y diferentes elementos que están incluso ocultos. Aquí vemos un rostro, por ejemplo, un rostro como de carnero o como de demonio. Aquí vemos un par de penes que, si se dan cuenta, también están bastante camuflados. Sin embargo, también corresponden a la iconografía de este artista y son recurrentes. Lo mismo las alas, lo mismo las referencias, digamos, griegas, y eso lo hace contemporáneo. En este caso vemos una síntesis muy bien lograda que tiene una economía, digamos, de texturas mucho mayor y distinta a la de las demás piezas. Sin embargo, no deja de ser parte de su reconocible, de su estilo. Muy bien, quiero hablarles del teatro kabuki. Esta es otra referencia interesante. ¿Por qué? El teatro kabuki es, déjenme decirles, kabuki significa cantar, bailar y tener habilidad. Kabuki. Entonces, el teatro kabuki fue sobre todo, eh, fue sobre todo popular desde el siglo XVII hasta la fecha, y eran únicamente representados, inicialmente eran representados por varones y mujeres, pero después se prohibió la aparición de mujeres porque dentro, digamos, como de la organización ética, o por lo menos del entendimiento que tenían de lo que ellos entendían que era lascivo o no, entonces creían que promovía la prostitución y la promiscuidad, entonces ni siquiera tampoco dejaban que los actores fueran jóvenes, no solamente que no fueran mujeres, sino que no fueran jóvenes. Entonces los personajes femeninos eran desarrollados por varones, así como lo oyen. En una obra que este teatro generalmente representaba, o más bien se caracteriza por representar el melodrama, digamos, de la vida japonesa, de la vida cortesana japonesa. Tiene que ver con comedia también, y con el uso de máscaras, y con la exacerbación, digamos, con estas representaciones histriónicas exageradas de la feminidad. Cómo estudiaban la feminidad y cómo la asumen la feminidad desde lo masculino, es también todo un género de estudio, pero eso no nos corresponde ahorita. Traigo a cuenta el kabuki porque también las piezas de Yamamoto en cierto modo representan una versión melodramática de las relaciones con la muerte, con la existencialidad, digamos, con temas existenciales, pero también con las relaciones interpersonales, sobre todo de sexualidad de pareja, como vemos en estas ilustraciones. Ilustraciones que aparentemente pues son cotidianas, los colores son fríos, la paleta, digamos, de la ilustración es fría. Sin embargo, vemos algunos elementos que nos pueden llamar la atención, como este puñal o este cuchillo que está manchado de sangre. Digamos que no es una apología al crimen, tampoco a la misoginia, sino es una versión simbólica, posiblemente ya ahora, ¿cómo se llama? Ya no es anacrónica, o sea, ya no le corresponden esos símbolos a este tiempo, pero en su momento sí representaban posiblemente el dolor de las parejas y la relación tortuosa.
Tenemos otra un poco más fuerte donde vemos un, pues no sé qué sea esta cosa de metal, parece que fuera de metal por el color gris, pero la vemos sangrando, ¿no? Junto, bueno, la mujer tapando el miembro del hombre, el jabalí como un recurso también simbólico, el ojo posiblemente como la representación divina o posiblemente simplemente como una presentación de gore, nada más por agitar visualmente a la banda, ¿no? Diríamos. En este caso, las tijeras, supongo que son tijeras, o bueno, es un tipo de cuchillo con asa, y ya vemos la decapitación. Este personaje Yamamoto pertenece a un grupo que se llama Eroguro. Y Eroguro, yo creo que viene de la pronunciación con acento del inglés de de erótico, y guro de grotesco, Entonces, este grupo Eroguro se presenta en oposición, digamos, a lo que la ¿cómo se llama? Esta era Heisei quiere promover, que es una especie de paz un tanto estereotipada y de construcción de la felicidad también. Entonces el eroguro se presenta como una oposición con precisamente los temas tabú, que tiene que ver con la sexualidad y que tiene que ver también con la muerte, con la depresión, y es un poco um, con con la homosexualidad también, con las relaciones, digamos. Estas piezas me remiten, bueno, las que van a ver más adelante, me remiten a las tres edades de la mujer de Gustav Klimt. Esta es una referencia únicamente visual, en donde se presentan las tres edades de la mujer, la niña, la adulta y la anciana. En este sentido, presenta esta pieza, Yamamoto, en donde vemos a una mujer que, pues no sé si sea ella, porque hay una diferencia de la longitud de sus cabellos, o posiblemente esta persona sea un varón, puede ser incluso pues, porque no se sabe, pero es interesante estas presentaciones dicotómicas. Lo mismo muestro a Klimt nuevamente. Klimt, por supuesto, es un autor muy ajeno a Yamamoto, más bien Yamamoto pudiera haber tenido, por supuesto que seguramente lo debe conocer, porque son de distintos periodos, ¿no? Y presento esta pieza porque ya tiene la muerte incluida. La muerte más adelante la vamos a ver representada en cráneos y en vanitas, pero en este caso tiene cuerpo. Y es un elemento muy recurrente en las piezas de Yamamoto, en los cráneos y la representación de la muerte. Vemos el huevo como un símbolo de nacimiento, como un símbolo también de renovación o de metamorfosis o de cambio. Salir del cascarón podría ser equivalente a salir del closet, por ejemplo. Aquí vemos una máscara kabuki, o bueno, que parece una máscara kabuki, y vemos otra vez el shibari. O sea, hay referencias que tienen con el periodo anterior, el Showa. En este caso, lo que vemos es el rostro de una mujer, bueno, aparentemente una mujer, incluso parece tener senos, pero también parece tener pene. Y recordemos que la sexualidad y la diferencia de géneros no es pues tan binaria, o por lo menos se asume de manera diferente en Asia. Me tocó conocer de primera mano en Tailandia, por ejemplo, a los Ladyboys, que son personajes que forman parte cotidiana, normal y como parte de la población común de Asia, ¿no? Y son varones
que se trasvisten, pero no renuncian a su pene. Por otro lado, tenemos el shunga. Esta ilustración, espero que no se espanten, pues es una ilustración, o sea, no hay gente haciendo nada ahí, es la representación, ¿verdad? El shunga es una versión de los siglos en los que la técnica del ¿cómo era? Del ukiyo-e era popular, que eran los siglos XVII, del 17 al 20. Entonces, no estaban permitidos de representar estas temáticas, sin embargo, a veces lo hacían. Y esto se los muestro porque también trabaja un erotismo Yamamoto muy interesante, un poco más, no sé si decir elegante, más bien más estilizado. Por lo tanto, vemos gore, vemos vanitas, vemos erotismo. Con vanitas me refiero a los cráneos. Y hablando de los artistas ukiyo-e pop, es que les traigo estas imágenes. No son de Yamamoto, estos son de otros artistas, pero el ukiyo-e se ha, digamos, refundado, o se ha remasterizado, o se ha refrito en representaciones en donde se trabaja con iconografías que refieren a lo anterior, a la época que les mostraba de la gran ola de Hokusai, y la suman con elementos de la cultura pop, en específico superhéroes o personajes pues de lo pop, y lo más pop que hay es la televisión, ¿no? Televisión y cine. Me parece que este es como una especie de Patricio de Bob Esponja partiéndole el queso pues a un pajarito. Esta nos remite al Joker también, posiblemente. Y definitivamente no son tradicionales, aunque en la técnica pues sí nos refieran, ¿no? Tienen matices. Uno de los autores más representativos del ukiyo-e pop es Takashi Murakami, que tiene el mismo apellido de Haruki, y es además uno de los artistas más remunerados del mundo, ¿no? Takashi trabaja este tipo de piezas en donde sí, si le quitamos a los Pokémon, bueno, a estos personajes que nos refieren a monstruos, pues la estética es como aquella que era famosa en esos periodos anteriores al siglo XX, ¿no? O esta, que tiene una estética totalmente contemporánea. Y pues son piezas monumentales. Vamos a hablar de Takashi Murakami más adelante, por supuesto, porque es una empresa. Y además, porque es fascinante y es impresionante la obra y la diversidad con la que maneja su trabajo. Esto es solamente para complementar el género, digamos, al que pertenece uno de los grupos a los que se podría adjuntar a Yamamoto. Se lo podría adjuntar al género, bueno, al grupo al estilo del ukiyo-e pop, que refiere al ukiyo, pero es pop, ¿no? Volvemos con Yamamoto. Su paleta, por supuesto, es bastante gris, y eso tiene que ver con el Erogoru. El Erogoru, este grupo que les comenté, que trabaja sobre todo lo grotesco y lo absurdo, el gore, es característico de tener paletas así. Muy bien, llegamos al vanitas. Vanitas es un término que le corresponde a la historia del arte. Vanitas es el uso de los cráneos en la pintura, y los podemos encontrar desde los frescos pompeyanos hasta otras representaciones de la Edad Media. No representan la muerte como muerte tal cual, o el vanitas, que significa vanidad, no representa la frivolidad, sino lo que resalta es la vacuidad de la vida, digamos, lo efímero también de la vida. Son representaciones que nos hacen recordar que estamos aquí solo por un periodo corto.
es un género artístico, digamos, que le pertenece, un subgénero, digamos, del bodegón y de la naturaleza muerta, y presenta la relevancia de la muerte como, como el fin, perdón, de los placeres humanos. Es la vanidad, la futilidad, la insignificancia, todas estas cosas nos refieren los cráneos en general en la historia del arte, y vemos que es un elemento muy recurrente en la obra de Yamamoto. Sin duda, sus piezas son preciosas. Si las vemos haciéndole a un lado posiblemente las referencias de horror, de asco, de rechazo por cualquier motivo, las piezas son precisas, son sofisticadas, son además técnicamente muy virtuosas, y eso es impactante, impactante. Vemos nuevamente el ojo e imágenes veladas, ¿no? Un bastón, una especie de dragón, como algunas alegorías también cristianas. San Sebastián me parece que es el santo al que flechan, también es una referencia. Otras un poco más abstractas. Sí. Sin embargo, podemos ya ver una constante. Este artista ha sido vetado en la comunidad occidental, o sea, no ha tenido muy buen recibimiento porque no son estéticas con las que estemos relacionados todo el tiempo. En referencia al Erogoro, una de las películas más representativas es Paprika. Se la recomiendo. No es una película de horror, sin embargo, el manejo del absurdo, de lo grotesco en lo onírico, en el mundo de los sueños, es fascinante. Es un viaje esta animación. El Erogoro se encarga de hacer o de representar estas temáticas. Bien, volvamos a Yamamoto. Tenemos nuevamente la inclusión de animales y la inclusión, como decía, el término del ukiyo-e pop, la inclusión de personajes que no le corresponden, digamos, como a la iconografía tradicional. La idealización también de los rostros, la presentación de jóvenes, básicamente, jóvenes andróginos también. Sin duda son pues impresiones físicas que son una joya, están en la categoría de joya además por la dificultad de sus procesos. Vemos nuevamente el cráneo, los cráneos pues como elementos repetitivos. La máscara kabuki, nuevamente el ojo, las rosas, el osito, tal vez por una referencia de la inocencia, de la infancia. Piezas para contemplar, definitivamente. Las miradas perdidas, el tratamiento, digamos, relajado en relación a la muerte. La muerte vista o por lo menos interactivamente como algo natural, no como algo horroroso. Unas más explícitas que otras, unas más cargadas que otras, pero sin duda muy interesantes. Bueno, aquí ya hay una temática, ¿no? Reconocible. Sí. Entonces, puse, para que no se vayan a espantar, o sea, estas piezas le corresponden al gore en cierto modo, aunque están en el límite, pero de pintura gore, bueno, que no es específicamente gore, pero sí tiene una temática, digamos, como escandalosa,
fueron las pinturas que se hicieron de Saturno devorando a sus hijos en esta referencia mitológica. Y a la izquierda tenemos esta pieza que es de Goya, y tiempo después hace una representación Rubens, de quien ya habíamos hablado en el video de Gabriel de la Mora también, con las copias que hizo de Adán y Eva. Pues bien, como pueden observar, esto sí es grabado, bueno, grabado en metal posiblemente, y esto es silografía. La textura es distinta y los efectos son diferentes. Sin embargo, ahí vimos una variable, ¿no?, de Yamamoto. En este caso tenemos el espejo, y el espejo con la muerte ensangrentada. En algunos momentos me parece Yamamoto un poco agitador, ¿no?, como provocador, pero generalmente, pues eso, si lo hacemos de lado, nos podemos enfocar en otros símbolos y en otros signos que son muy ricos. Más o menos vamos terminando. Tenemos las decapitaciones, digamos, decapitaciones, mutilaciones, desmembramientos. Eso es parte del gore, es parte también del manifiesto Eroguru. Sí, se llama Eroguro, perdón, me confundo. Y entre esas tenemos una pieza de Caravaggio que nos presenta a Judith y a Holofernes. A Judith decapitando, ¿no?, a Holofernes. Tenemos nuevamente una representación, Judith II se llama esta, y es de Klimt, otra vez Klimt. Klimt también tenía en cierto modo las mismas, bueno, convergían en ciertas preocupaciones compartidas, ¿no? O bueno, Yamamoto converge con Klimt, porque no es al revés. Y aquí vemos una decapitación, por lo menos lo que parece una decapitación. Entonces es por eso que les mostré la imagen anterior de Klimt y la de Caravaggio. Hay representaciones y hay elementos que no solamente son grotescos, sino son explícitos. Tenemos, por ejemplo, aquí un pene, un falo, que está erecto y que es amenazante, lo mismo que las espinas o los cuernos también, que representan lo mismo. El ojo posiblemente sea como la deidad, que todo lo ve, que todo lo observa. He reservado estas piezas al final para que después de todo lo dicho ya no sea tan afectivo, tan impactante para algunos, ¿no? Es como una versión de una mosca. Y al final terminan en la propuesta estética. La propuesta, pues, por la propuesta, por el gusto de ver algo hermoso con una configuración un tanto, pues, no común y en cierto modo polémica, que podría ser polémica o hasta controversial. Sin duda, un artista interesante. Ha sido complicado para mí construir el por qué lo estaba metiendo entre los artistas contemporáneos, y pues puedo justificarlo con una simple razón, que lastimosamente lo gore, lo absurdo, lo grotesco, las temáticas de muerte relacionadas con la sexualidad, con la violencia, no son contemporáneas, porque siguen siendo tabú. Por lo tanto, el movimiento eroguro sigue vigente. Sigue vigente porque todavía hay mucho que trabajar al respecto. Referencias genitales y etcétera, y referencias también a la muerte. Tiene múltiples capas de estudio. Bueno, ya se hizo medio de noche, y es que hoy estoy grabando durante el día porque ayer no pude, porque quién sabe qué pasó. Entonces es por eso que hay una
diferencia. Les mando saludos a todos y gracias por seguirme viendo. Bye.